Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy veremos el hemograma del dengue con signos de alarma. El paciente va a presentar, no siempre va a presentar esta hemorragia. Aquí también, por ejemplo, aparece la prueba del torniquete, la cual también suele dar positiva y es un buen indicador de que el paciente tiene dengue. Pero desde el punto de vista del hemograma, el número de glóbulos blancos sigue disminuyendo. Y si el número de glóbulos blancos sigue disminuyendo, el paciente ya se puede asociar con un dengue con signos de alarma, porque lo que debe ocurrir es que el paciente tenga una recuperación. Esto lo podemos ver con más detalle en esta diapositiva. Esto lo saqué de un estudio retrospectivo hecho en Tailandia en personas mayores a 15 años y donde se comparaba el dengue, que sería esta línea roja, contra otras causas de fiebre. Aquí están otras causas de fiebre por virus y por bacteria. Y aquí vemos cómo de manera característica el número de glóbulos blancos disminuye. Podríamos decir que del día 1 al día 4 sería esta fase febril y luego vendría esta fase crítica, ¿no? Y luego ya a partir del día 7, 8 vendría el periodo de recuperación. Vemos que cuando se acerca a esa fase crítica disminuye de manera importante el número de glóbulos blancos. En este mismo trabajo se hacía referencia a un trabajo brasilero donde decía que la media en la disminución del número de glóbulos blancos era de 4.6 por día a la 9 sobre litro y que los valores incluso podrían llegar a 0.7 por día a la 9 sobre litro. Si revisamos el diferencial leucocitario, esto fue realizado en un equipo ADVIA 120 y aquí vemos que tenemos lo que serían los neutrófilos, donde vemos que los valores de neutrófilos van disminuyendo y es lo que explicaría la disminución en el número de glóbulos blancos. En cuanto a los linfocitos tienden a ir aumentando. ¿Sí? Hay un aumento importante en el número de los linfocitos. Los basófilos tienden a mantenerse similar. En cuanto a los monocitos, ellos encontraron una disminución. Encontré que hay otros autores que hablan que hay un ligero aumento en el número de monocitos. Esto sí me pareció que hay, digamos, variación. Hay reportes que dicen que aumenta, otros que disminuye, pero lo que sí es significativo y lo que sí es importante es la disminución de este número de neutrófilos y el aumento en el número de los linfocitos. En cuanto a los eosinófilos, ellos encontraron que los eosinófilos tienden a aumentar en el periodo de recuperación. Y esto que tenemos aquí son las variantes de linfocitos, lo que conocemos popularmente como los linfocitos reactivos. Vean ustedes cómo en esa fase crítica se produce un aumento importante en estas variantes de linfocitos. En este hemograma vemos que se produce una disminución en el número de glóbulos blancos, una leucopenia, a expensas de una neutropenia, pero se produce un aumento en el número de los linfocitos. Estaría esta fórmula invertida, clásica también de los procesos virales. Lo que sí aquí llama mucho la atención es esta disminución en el número de glóbulos blancos y el aumento de estas variantes de linfocitos. Estas variantes de linfocitos corresponden a estas células, por ejemplo, que tenemos aquí, que serían estas variantes de linfocitos. Tenemos una célula con un núcleo bastante grande, prominente, y tenemos un citoplasma que tiene un azul muy intenso, y esto es lo que conocemos como los linfocitos reactivos. Algunos autores señalan que esta célula, si te fijas, el clásico linfocito reactivo, el núcleo tiende a estar centrado, pero aquí vemos que el núcleo está hacia la periferia. Entonces algunos autores lo llaman como linfocitos plasmocitoides. No sé si en tu país reportas los linfocitos plasmocitoides. Si es así, lo puedes dejar en los comentarios para saber en qué países lo hacen. En líneas generales, la mayoría lo reportamos como linfocitos reactivos. La referencia nos dice que alrededor del 70% de los pacientes van a tener estos linfocitos reactivos. Aquí vamos a tener, bueno, más de estos linfocitos reactivos. Aquí tenemos otra coloración. Algunos autores también señalan que se observan estos linfocitos, ya que estos linfocitos son los que se tienen, desde el punto de vista morfológico, se llaman linfocitos en forma de espejo de mano, ¿sí? Y que podemos encontrar aquí. Hay algunas asociaciones, ¿no?, que estos se relacionan más con linfocitos T, estos son más con linfocitos B, pero no hay estudios que realmente lo demuestren. Estuve leyendo algunas referencias, pero por supuesto en ninguno se logra esa demostración. Lo interesante es que
nosotros lo encontramos como linfocito reactivo. El Comité Internacional de Estandarización en Hematología recomienda que estas células se reporten como variantes del linfocito. Lo que sí es cierto es que cuando el paciente va empeorando y va avanzando hacia lo que sería el dengue grave, este número de células tiende a ir aumentando y la leucopenia tiende a ir disminuyendo mucho más. Entonces es un parámetro importante desde el punto de vista morfológico. Podemos encontrar una gran cantidad de estas variantes del linfocito, alrededor del 20-25% de estos variantes del linfocito los podemos encontrar en el frote de sangre periférica. Entonces, en este dengue con signo de alarma vamos a encontrar que en comparación con ese hemograma inicial que realizó el médico al paciente cuando llegó al centro de salud, empieza a observar que tiende a ir disminuyendo cada vez más el número de glóbulos blancos a expensa de los neutrófilos, con un aumento de los linfocitos y con la aparición de estas variantes de linfocitos. Justamente la pregunta del in vivo de hoy era en torno a esto: ¿cuáles eran los hallazgos que más observabas tú en los pacientes con dengue? Aquí aparece otro de los parámetros que nosotros siempre, incluso tú le preguntas a cualquier persona y siempre te dice dengue y plaqueta y dengue. Las plaquetas tienden a disminuirse a medida que avanza la enfermedad, y luego ya cuando viene el periodo de recuperación van en aumento. Pero hay una disminución importante en el número de plaquetas. Aquí hay muchas creencias sobre las plaquetas, sobre por qué disminuyen. Y bueno, aquí te he recopilado de alguna manera lo que he sacado de las diferentes fuentes, sobre todo de esta guía de la Organización Panamericana de Salud del 2015. Nos habla que la disminución en el número de plaquetas es transitoria. Inicialmente el virus produce una lisis de las plaquetas, pero luego se producen autoanticuerpos de reacción cruzada contra las plaquetas, los cuales explicarían esa disminución en el número de plaquetas. También se producen estos anticuerpos contra el fibrinógeno, y esto también explicaría por qué las pruebas de coagulación se van alargando. Y también sobre la célula endotelial. Recuerda lo que te había dicho al principio: el problema en el dengue es esa alteración en la célula endotelial que permite que el líquido intravascular pase al espacio extravascular. Ese es el principal problema con el dengue. Las plaquetas tienen una función normal y es transitoria esta disminución. De hecho, la trombopoiesis es normal o incluso pudiera estar aumentada. Estuve leyendo otro trabajo que dice que en el periodo de incubación sí se produce una alteración en los precursores, pero bueno, ningún paciente va a ir en el periodo de incubación porque realmente no tiene una sintomatología. Pero bueno, eso es algo que, digamos, algunos estudios, algunos modelos han permitido saber eso. Ahora, las plaquetas se correlacionan con la extravasación y por eso es que predice la hemorragia. Y otra de las cosas interesantes es que el número bajo de plaquetas por sí solo no explica la hemorragia. La hemorragia se explica por esa salida del líquido a ese espacio extravascular. Asimismo, la coagulación alterada tampoco explica la hemorragia. Es un hallazgo que aparece, sí, y que predice la hemorragia, sí, pero por sí solo las plaquetas como tal no explicarían esa hemorragia. Y eso es importante tenerlo en cuenta, digamos, para hablar, digamos, con propiedad sobre el dengue. Vemos entonces que en esta fase crítica se produce una disminución importante en el número de plaquetas, y vamos a tener esto otro. Vamos a tener que el hematocrito tiende a ir en aumento. Ya luego en la fase de recuperación va a disminuirse ese hematocrito. Recordemos que el hematocrito es una medida que emplea el médico para medir el grado de hidratación. En este caso sería esa hidratación intravascular que tiene ese paciente. Esa es la función del hematocrito, y el hematocrito entonces es el principal parámetro que se va a relacionar con esta hiperfusión tisular. Mientras mayor sea el hematocrito, mayor va a ser esa hiperfusión tisular. Por supuesto, el hematocrito también le va a servir al médico para aplicar las terapias correctivas, terapias de hidratación que él hace. Tenemos entonces que este hematocrito se va en aumento. Y esto fue parte del in vivo
el hemograma del dengue. Por acá te lo dejo. Saludos.